Y Nacho, el primer esbozo, que el tema nos va a ir ocupando más veces, que hay pero mucha bueno. materia, y yo diferenciaría entre el plano político, los hechos conocidos y lo que es el sumario, hacia dónde puede ir. Fíjate, hablaba Ketty del otro día esperando la comparecencia famosa de Ábalos, comentábamos si quería estar aforado o no. Yo le decía a Ketty que no tenía por qué beneficiarle estar aforado si porque pierdes una instancia judicial y luego vas al Supremo, pierdes la baza de la Audiencia Nacional. Claro, ya no lo que ocurre, y aquí digo, pues mira, voy a cambiar de opinión, lo que ocurre es que si lo piensas, no es el Supremo, no es ni siquiera el caso de las mascarillas, es que si no estás aforado, estás desnudo ante las denuncias que te quieran poner denunciantes particulares. Ya no digo este caso de las mascarillas, denunciantes particulares. Estás expuesto. En los juzgados de instrucción te permite ganar un año. Que aquí digo algo bueno y regular. En los juzgados de instrucción entran causas con mucha materia penal y otras causas que hemos visto que recortes de prensa al final te meten en un lío. No digo que sea el caso ni mucho menos, pero que Ábalos se ha quedado en el Congreso por una cuestión económica y por una cuestión de aforamiento, parece evidente. Que la responsabilidad política, política de Ábalos está sin saldar, que todavía no ha dado explicaciones, por mucho que se haga el digno en su rueda de prensa, también está pendiente. Que como exministro de Transporte y exsecretario de Organización, tanto que se habla de que fue él dice incluso, soy una persona de partido, como persona de partido creo que los ciudadanos y sus militantes merecen una explicación de cómo recibió un conductor de Ferrat, porque así se lo dejó y en esas condiciones el secretario de Organización, Santos Cerdán, y lo que conocemos hasta que entra la UCO en esta partida es que es un señor, un asesor que tiene competencias para contratar. Y todos sabemos aquí que en política los asesores no pueden hacer contratos, no pueden ir por ahí recomendando informaciones, empresas. que hay muchas y además es difícil ir contando y que la gente esté abrumada y puedan ir encajando y cada uno sacar sus conclusiones en casa, que es lo que pretendemos, no decírselas. Toda la explicación por ahora, que luego aparece, insisto, de puño y letra de los investigadores señalados como algún tipo de responsabilidad, muy bien, pero hasta la fecha, a la única persona a la que le hemos escuchado hablar de un miembro del Partido Popular es al señor Koldo cuando sabía que estaba siendo grabado por la Guardia Civil. Y sobre todo que las informaciones, y sobre todo que lo que no se puede hacer es interpretaciones en el aire de los encuentros con empresarios en un sentido o en otro. Los agentes de la UCO construyen la investigación y si entienden que y estarán a medias, no es que no hayan terminado, es que estarán a medias por no decir que acaban de empezar porque llevan 17 meses. Y hay una parte clarísima que es la de los contratos por mascarillas en época de la pandemia, que tiene un impacto directo en que se llevó comisiones, presuntamente 1,5 millones, Koldo. Pero luego está esta investigación que se está extendiendo sobre encuentros con empresarios y qué quieren decir esos encuentros con empresarios. La UCO de momento no dice qué quieren decir esos encuentros con empresarios, pero es que la investigación está en curso, es un sumario que acaba de arrancar en ese sentido. Y lo que no se puede hacer es decir que porque haya un encuentro con un empresario del Partido Popular o de cualquier otro partido, eso es imputable. Quiero decir, Cueto, la persona que está aquí metida en los contratos con Koldo y con el Ministerio de Transportes, está implicado directamente, que tenía una causa anterior por la que debe 14 millones de euros. ¿Se reunió con el Partido Popular durante esos años? Seguro, es que no me cabe ninguna duda, está implicado en el caso de Defex, operó durante años en el gobierno de Rajoy. Seguro que esa corrupción que tenía previa se reunió con empresarios, pero esto no se pueden construir titulares sobre reuniones y hay que centrarse en este caso. Esto de que Tellado haya visto a uno o a otro, a mí me parece que es extender una tinta de calamar que no procede. Y que lo malo de que el caso se politice es que se confunde, Y permite que nos liemos tanto, lo que decía María de hacer un mapa, permite aturdir al espectador y que no se entere realmente de dónde está el kit de la cuestión, que está en Aldama, está en Koldo y está en Ábalos. No sufras por los telespectadores ni por los lectores de periódicos. Por la verdad. Yo sufro por la verdad y por el periodismo, porque hagamos las cosas bien, esa es la cuestión. porque tenemos que ayudar a la gente a tener información para extraer sus conclusiones. Claro, si los a extraer ciudadanos, sus conclusiones, no le podemos dar las conclusiones hechas porque que en el auto, en el viaje a Parador, que te digo que está en los tribunales eso, ¿no? Que digo, Soluciones de Gestión es una empresa con base en Aragón, o sea que tampoco es, es un elemento más que metemos, pero vamos, digo que no se nos olvide en el bosque que esta semana el Partido Socialista ha sufrido un trauma, ¿no? Porque que tu secretario de organización, que es la persona que acompañó a Pedro Sánchez desde el inicio,
termine sin hablarse con él, como él reconocía ayer, que no se han hablado. Y ni siquiera para decir te voy a sacrificar, porque Ábalos señala a Sánchez claramente sin citarlo todo el rato. O sea, la decisión viene de arriba, Santos Cerdán pues es un mandado. El desgarro es evidente y conmociona al Partido Socialista. Desde la semana pasada, cuando... A ver, hay que poner en contexto rapidísimo en qué momento estamos. Una investidura de alta tensión con la polémica ley de amnistía, los malos resultados de Galicia, y le estalla el peor escándalo al Gobierno, que su ADN fundacional es la lucha contra la corrupción, pero no solo la lucha contra la corrupción, sino cómo se reacciona ante la corrupción, que de eso veníamos de un Partido Popular que te monta la kitchen, te tapa pruebas, te utiliza la policía. Entonces, ¿cómo se reacciona a la corrupción? No se podía permitir el PSOE que un asesor del Gobierno estuviera metido en un caso de corrupción. Y pone el listón en usted, señor Ábalos, tiene una responsabilidad política. La respuesta de Ábalos de atrincherarse, de Ábalos solo se defiende a sí mismo y no responde al partido cuando le dice apártate, no puedes ocupar un escaño porque este caso lo vamos a tener aquí latiendo con una luz roja en el Congreso de los Diputados, señalándote todo el día, por tanto, señalándonos a todos. La rebelión de Ábalos de no dejar el escaño, claro que supone una conmoción. 1987 es el año que el señor Ábalos tiene un cargo por primera vez. Ha pasado por concejalía, por ayuntamiento, por Parlamento de Valencia, por el Congreso, por el Ministerio. Aupó a Pedro Sánchez en el 2017, le ayudó, fue su serpa en el Peugeot famoso en el que construyen la candidatura. Entonces, claro, ahora la militancia ve a su exsecretario de organización ahí. Lo último que y termino, Nacho, es que, y voy a citar a Susana Díaz, que no es sospechosa de haber aupado a Pedro Sánchez, Susana Díaz le dijo: José Luis, recapacita, y se lo dijo ayer, el problema no es la reacción de Santos Cerdán, el problema es el atrincheramiento de Ábalos. Sí. Bueno, no, ojo, y ahí tú has dicho el cómo se tapa, es decir, es muy difícil circunscribir esto. Yo entiendo que el PSOE está por todos los medios esto reducirlo a Ábalos y Koldo, ¿no? Oye, pues dos piernas, Nacho, es que van por allí. No, es el cómo se tapa, porque aquí lo esencial es que el presidente del Gobierno, como periodistas coincidiremos todos que aquella mañana de verano del 21, sábado, nos sorprendió desde luego Pedro Sánchez cuando se levanta y monta un pedazo de crisis de gobierno, donde además de llevarse por delante a su todopoderoso entonces jefe de gabinete, se carga de un plumazo al número 2 del partido, al tío más poderoso en el partido, la Secretaría de Organización. El 3. Sí, pero en aquel momento no había vicesecretaría general, creo recordar. Era el 2, por tanto, pero además la Secretaría de Organización, y tú que te conoces el PSOE, es la Secretaría de Organización en el PSOE, es la que mueve toda la maquinaria y tú... Sí. Y, ojo, y todopoderoso ministro de Transportes. El ministro de Fomento en cualquier gobierno, después del de Hacienda, probablemente sea el más poderoso, porque es el que tiene toda la obra pública y trata con todas las comunidades y, por tanto, con todos los varones. Es decir, se toma esa decisión y estamos 3 años después y no... Lo que sabe, que no mienta. Bueno, pues hasta ahora el presidente del Gobierno no ha hablado en ningún momento de Ábalos ni de Koldo. Yo no sé si la intención es hacerlo o no, porque en una cosa de este tipo, pues oye, a lo mejor la estrategia de comunicación es no me meto en esto porque al final me terminan salpicando a mí, ¿no? Pero es cierto que hay comisiones de investigación tanto en el Congreso como en el Senado, y seguro que además la del Senado le cita, porque es la que ha pedido el Partido Popular, ¿no? Claro, fíjate, las dos comisiones de investigación, el PP prefiere hacerla en el Senado porque no reconoce al Congreso para hacer una comisión de investigación, así estamos, y el Congreso, el Partido Socialista, impulsa la suya, que con su mayoría de investigación... Que la ha abierto, el Senado, la del PP va por un lado y la del PSOE va para otro, ¿no? Doble trabajo, bueno. Ketty, vamos a tener. La por la mañana una y por la tarde otra. A ver, la del Congreso, la intención es es investigar el contrato Koldo, los contratos del Ministerio de Transportes y los de las comunidades autónomas. Yo leía un dato esta mañana que el 30% de los contratos que se hicieron en pandemia fueron empresas que se dedicaban al negocio sanitario.
Es decir, todo lo demás no se dedicaban al negocio sanitario, porque en pandemia era quien pudiera traer material de China. Locura, sí. Y está muy bien que si es en 2024 se fiscalicen esos contratos. Si hubo quien lo trajo con sobreprecios, que eso ha pasado en todas partes, pero si hay quien lo hizo con estafa directamente. Oye, sobreprecio, 200% de sobreprecio. Decían que tenían las que trajo el hermano de Ayuso. Estas no sé si tenían un 30% de sobreprecio, pero el sobreprecio en pandemia es una cosa y otra es la estafa y muchísimo más la comisión ilegal. Con lo cual, en el Congreso tendremos las que pueden fiscalizar, las del Gobierno, las de Madrid, las de Galicia, porque aquí todo el mundo politiza y llama al de enfrente. 24 se fiscalicen esos contratos. Si hubo quien lo trajo con sobreprecios, que eso ha pasado en todas partes, pero si hay quien lo hizo con estafa directamente. Oye, sobreprecio, 200% de sobreprecio. Decían que tenían las que trajo el hermano de Ayuso. Estas no sé si tenían un 30% de sobreprecio, pero el sobreprecio en pandemia es una cosa y otra es la estafa y muchísimo más la comisión ilegal. Con lo cual, en el Congreso tendremos las que pueden fiscalizar, las del Gobierno, las de Madrid, las de Galicia, porque aquí todo el mundo politiza y llama al de enfrente. Y en el Senado vamos a tener caso Koldo 100%. A ver, el presidente del Gobierno, con lo que hay en el sumario ahora mismo, lo único que puede decir es lo que conocemos del caso Koldo, y son los contratos, los 8 contratos investigados hasta ahora. Cuando hablábamos del ventilador, yo voy a la información que estábamos poniendo aquí, que la mujer del presidente, estamos hablando del caso Koldo, y la noticia es que la mujer del presidente se reúne con Javier Hidalgo, del que tienen fotos el empresario de Globalia, que si sacamos, a ver, los empresarios de Globalia, la familia Hidalgo, son un poco como la familia Ortega, son de las mayores fortunas de España. ¿Que se salvó su empresa? Claro que se salvó su empresa, como tantas se han rescatado en España, y nos quejamos porque se hace con dinero público, pero intentar mezclar las reuniones del presidente con el caso Koldo, a mí me parece, según dice la información, porque Víctor Aldama también llama a la puerta de la presidenta, oiga, voy a recibirle, a ver, que es que las reuniones con empresarios, para como cuenta la información, sí, pero descartar sí, pero entonces ya es como, no me precipitaría, Ketty, en imaginar vamos a contar lo que hay. Vamos a contar lo que hay. Vamos a buscar concreto. Tiene que ver como un paso. Había que rescatar a sobre Europa, no te digo, sobre Europa muy rápido y no tiene que ver nada con Koldo, ni con Aldama, ni con nada. No hacemos nada. Los que saben del asunto y del sector, fue un rescate muy cuestionado, porque rápidamente te lo recuerdo. Es decir, todos le los llega, rescates, no, pero este más, porque llega la pandemia con un acuerdo de compra por parte de IAG, una compañía británica, ojo, Brexit ya fuera de la Unión Europea, y además con el mayor capital, que es de Qatar. Lo raro es que no hubiera sido asiática, que Bruselas ese rescate probablemente lo acabe anulando. Ya están detrás de ello otras grandes compañías aéreas. Pero eso es la cosa del sector. Es decir, este fue muy cuestionado. No seré yo el que venga aquí a elogiar la capacidad que tiene la familia de Europa para moverse en estas cosas. Muy rápido. Vamos a ver, la mujer del presidente del Gobierno no va a buscar a nadie, evidentemente son ellos los que van a buscarla. Ahí viene toda Sudamérica, sí, pero es que aquí al ladito Italia nos la ha estado jugando hasta antes de ayer. Pero es que etiquetaban el aceite nuestro. El problema de los competidores fuera de Europa es que van a ser... No, claro, van a venir con lo que le pasa al resto del campo, con el tomate marroquí y los productos que vienen de Ucrania. Oiga, que vienen con otras condiciones de cultivo y por tanto con un precio mucho más barato, ¿sabes? Ahora, la calidad del español, pues imbatible. Totalmente, es que yo me quedaría con lo que dice María de estratégico. Claro que es estratégico, claro que vas a Estados Unidos, que yo es el país que más conozco, sí, bueno, y donde es los lineales y se paga muy caro, porque aquí sí que se paga fortunas. El aceite que se paga caro es el español, muy por delante del italiano. Y el americano sabe que si puede, compra el aceite español. Y la mitad del italiano está producido aquí en Barcelona. Lo siento por los que me escuchen, que es como el jamón. O sea, que es que ¿dónde vamos con el prosciutto? Perdónenme. Sí, perdón. Por favor, un día. Y ojo con los chinos que están copiando. No quiero un premio, claro, pero diplomáticas con nuestros espectadores italianos, pero dicho lo cual, lo estratégico es fundamental. La sequía es ya un factor que ha llegado para quedarse en España. Ha cambiado el clima. Seguramente somos un sector estratégico porque durante años tuvimos un clima que favoreció el cultivo del olivo, pero ahora ya no es así, con
con lo cual tienes que intervenir de alguna manera, no solo con la política agraria común, que es verdad, bendita sea para los agricultores, pero tienes que intervenir también con estrategias, pues desde transición ecológica, con estrategias desde las comunidades autónomas, y no puede ser que tengan que levantar la mano los agricultores diciendo, oiga, es que se nos han arruinado todas las cosechas y ustedes no lo vieron venir, ¿no? Si hay que invertir en regadíos, que se invierta, que se haga lo que sea posible, porque además, estas inversiones son a medio y largo plazo. Tampoco las solucionas con los presupuestos anuales. No. Con lo cual, yo celebro que un ministerio como el de Luis Planas, que parece que entiende bien las demandas, que conoce bien el sector y que tiene interlocución con Bruselas para hacer la pelea que sea necesaria, y además pronto, porque vienen las elecciones europeas en junio, la batalla del campo va a estar ahí, es fundamental. Hay muchos batalla intereses, de campo, agenda verde. Hay muchos intereses espurios, se cuela también la ultraderecha en esta agenda con mensajes que son falsos y que dañinos y que perjudican a los agricultores, porque esto de separar la agenda verde de lo que son la supervivencia del campo, es que el cambio climático... Que la solución no es... Ursula von der Leyen no creo que sea de extrema derecha y ha pedido el apoyo a su partido para repetir como candidata a la comisión diciendo recortaré algunas exigencias de la agenda verde. La política ecologista, pero sí ir de la mano de ellos. Claro. Es que tendemos siempre pensar y von der Leyen no creo que sea de extrema derecha. En términos de todo o nada, o agenda verde o caos. Esto es como lo de la transición energética, cuando empezamos a abandonar la nuclear, a lo mejor cae alguno más. Mira, María, la frase textual que dijo... Sí, escucho. No, déjame un momentito, es que decías, Ábalos ayer hacía una mención y decía que decía lo importante es aplicar la justicia, pero claro, ojo entre ser justicia y justiciero. Se veía claramente molestaba con Sánchez, que por cierto, ahora vamos a ver dónde está. Pues la imagen en directo de Pedro Sánchez ahora mismo con las jugadoras. El equipo de mujeres y de hombres que conformáis esta gran selección, desde las jugadoras hasta el equipo técnico, se ve una solidaridad, una empatía, un espíritu de equipo que creo que es al final la clave, más allá de efectivamente lo buenas que sois desde el punto de vista individual. Y por tanto daros la enhorabuena, también las gracias por hacernos disfrutar a todos los que aman el fútbol. El presidente ahí dándole saludando y dándole la enhorabuena. Bueno, por curiosidad, era por ver la imagen de nosotros estamos aquí debatiendo sobre lo humano y lo divino, todo el mundo publicando cosas y la agenda continúa. Y la agenda continúa. No, sí, lo malo de la corrupción... Nos alegramos mucho que las beneficiadas sean ellas. Lo malo de la corrupción es esto, que tapa lo importante, como el triunfo de las jugadoras españolas de la selección, a quienes hay que darle la enhorabuena todos los días. Decía Ábalos textualmente, cuando puso ayer el ventilador, si quien te propone a una persona te da todas las garantías, indagas menos. Lo que está diciendo es, si quien te propone, que fue Santos Cerdán, secretario actual de organización del Partido Socialista, a una persona que es Colo García, pues indagas menos. Y aquí la única persona que no se ha enterado o que no ha querido enterarse de la responsabilidad que tiene es el señor José Luis Ábalos. A izquierda y derecha, por más que él ponga el ventilador, a izquierda, a la suya y a la derecha. Hay gente enterada que te decía que en Navarra todo el mundo sabía quién era Koldo. María, pero si es un macarra, con perdón, de discoteca, que es un señor que no está preparado para terminar donde termina. Pero un resumen pues rápido. Lo que hizo fue, fue un macarra. Tenía 2 sentencias por dar palizas, que me parece una barbaridad. Y fue concejal en el País Vasco en los tiempos de ETA, por los cuales el ministro del Partido Popular, José Ignacio Zoido, le entregó la Cruz Blanca al mérito, con esas 2 sentencias, que ya había pegado esas 2 palizas, pero el Ministerio del Interior le dio la Cruz Blanca. No te quita que luego no seas un... No, que efectivamente, yo no se lo quito, pongo los hechos. Cuando se le trae a Madrid, se le trae como un conductor del pool de conductores de Ferrat, uno más. Es Ábalos el que de todos los conductores que tiene... Se suma en la campaña de primarias y luego acaba de conductor en Ferrat. Pero él se sube al Peugeot. Él se sube al Peugeot, hombre, y custodia los avales, nada menos, la noche previa. En el Peugeot metido en el coche no estaba Koldo, pero estaba... En cualquier caso... Más de una vez estuvo Koldo. Y esto te lo cuenta hasta José Luis. Efectivamente, un militante activo, pero entendemos todos la diferencia entre un militante activo y una persona... Tan activo que alguna vez estuvo en el coche. Y alguno de los presentes en el coche lo cuenta. Si me dejas terminar, Nacho, te lo agradezco. Un militante activo que a lo que le ha faltado a Ábalos es nombrar a los secretarios de Estado del Ministerio de Transporte.
transportes. Es que no tenía ninguna competencia más que de conductor, de llevar, solo podía llevar a Ábalos. Sí. Y una vez que solo podía llevar a Ábalos, Ábalos dijo, no, te voy a nombrar asesor y vas a gestionar contratos y te voy a poner un despachito al lado del mío y vas a poder... Y vas a terminar en Renfe. Y vas a terminar en Renfe y en 2 consejos de administración. Y Ábalos quiere poner el ventilador. Era tanto. Y lo último, Ábalos tiene una responsabilidad política. No le des tanta bola a este señor. No, recordemos, digo, porque como hay tantas informaciones hoy, Ábalos no está imputado, Ábalos no se ha llevado una mordida, según la investigación de la Guardia Civil, pero tiene responsabilidad sobre Koldo. Era tanto él en el ministerio,